Bueno, como parte de nuestro estudio de la ética cristiana, estamos ahora enfocados en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Hoy vamos a estar finalizando el segundo mandamiento que nos habla primeramente acerca del no hacer imágenes y que, como hemos visto en sus implicaciones, tiene que ver también con la adoración a Dios. Y de estos aspectos de la adoración a Dios tratamos, por un lado, el tema del uso de las imágenes en otros contextos, aparte o fuera del culto al Señor. Y hoy estamos entonces con el principio regulador. Hicimos algunas preguntas para introducir el tema el domingo pasado. Tradicionalmente, ¿verdad?, este principio se define como hacemos en el culto aquello que Dios ha mandado. En contraste con lo que se llama el principio normativo, que dice, bueno, hacemos lo que Dios ha mandado, pero si algo no está prohibido explícitamente, pues también pudiera hacerse. Esto es decir, todo aquello que se desee incluir que tenga algún principio o razonamiento bíblico para incluirlo. Sin embargo, como algunos reconocen, pudiera haber aquí algún peligro, una carta blanca para que se permitiera de todo. Pero eso no quiere decir que el principio regulador no tenga algunas preguntas que debamos hacernos. ¿Hacemos realmente en el culto solo lo que se ha mandado? ¿Y cómo nosotros podemos distinguir entre lo que se llaman los elementos propiamente del culto y las circunstancias alrededor del culto? Y que como principio también realmente, aunque esto también hay diferencia, ¿verdad?, entre algunos círculos reformados, algunos dirán, bueno, tenemos el principio regulador, ¿verdad?, para el culto cristiano, pero fuera de ello realmente nos regimos más como por un principio normativo, y hay algunos que dirán, bueno, realmente es este principio tan diferente que no debería regular también nuestra vida fuera del culto al Señor. Entonces, para retomar, vamos de nuevo a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Como nosotros habíamos observado, el mismo Dios que había mandado a no hacer imágenes, luego da instrucciones particulares acerca de unos querubines, de un candelero de oro, pero siempre con esta condición, dice el versículo 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, es Dios quien regula cómo debe ser adorado. Ese es el principio detrás de todas esas largas descripciones que tenemos nosotros a lo largo del libro de Éxodo, ¿verdad? Después de quizás que leemos lo más conocido, que tienen que ver con las plagas, cruzar el Mar Rojo y demás, nosotros tenemos como que estoy leyendo doble, ¿verdad? Primero es, tienes que hacer todo esto, y después, que en efecto lo hicieron, tal y como Dios lo había ordenado a Moisés. Ese es como el patrón que vamos a ver en el libro de Éxodo, mostrando de nuevo que no quedaba realmente a libertad de Moisés y de otros hombres que el Espíritu Santo movió a hacer las cosas como ellos pensaban, sino como Dios lo había establecido. Sin embargo, nosotros ya no estamos en ese tipo de culto, ya no estamos en los días de los sacrificios que se daban en el templo. ¿Qué es lo que nosotros reconocemos? Bueno, es lo que dice la confesión en su primer capítulo, en el párrafo 6. En el párrafo 6 hay dos partes. Primero dice que todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. De nuevo, un párrafo muy apropiado para entender cuál es nuestra postura con lo que se llaman esas nuevas revelaciones o el cesacionismo. Pero vean lo que dice la segunda parte de ese mismo párrafo 6. Sin embargo,
reconocemos que la iluminación interna de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Hay algunas circunstancias tocantes a la adoración a Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse a la luz de la naturaleza. ¿Qué es lo que está dándose a entender? ¿Qué es aquello que usted puede decir que es común a cualquier reunión de carácter público? Es quizás la manera que también podamos traducir toda parte de este párrafo que les he leído. Por eso algunos van a decir, bueno, ¿qué cosas hay ahí? Bueno, en una reunión pública, pues da igual el tipo de edificio en el que uno esté, o cuándo se pone uno de pie, o cuándo se sienta. Ese tipo de cosas se pueden determinar, comunes a otras reuniones de carácter público, pero hay otros elementos que no son negociables y que tienen que estar siempre en esta reunión pública, que no es como cualquier otra reunión pública, es el culto a Dios. El asunto es nosotros determinar cuáles son esas circunstancias tocantes a la adoración de Dios que podemos determinar por prudencia, pero siempre basados, ¿verdad?, con normas generales de la palabra. Tiene que haber un principio detrás. O sea, no, de nuevo, no es que le queda a la iglesia, bueno, para nosotros en esta época lo vamos a hacer así y ya. No, siempre tiene que haber un principio general detrás de la palabra. ¿Cómo vemos nosotros eso apoyado? Bueno, si vamos precisamente a la primera carta a los Corintios, vemos a Pablo diciendo lo siguiente. Versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Al final, dice el versículo 39 y 40, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces aquí vemos principios generales que debe caracterizar la reunión pública del pueblo del Señor cuando rinde culto a Dios. Primero, que tiene que hacerse para edificación, y segundo, que tiene que hacerse con decencia y con orden. Porque si nosotros tomáramos como parámetro las reuniones comunes a la sociedad actual, en muchos casos, pues no hay ni decencia ni orden, ¿verdad? Entonces, siempre es con prudencia y procurando que lo que hacemos sea para edificación de los hermanos y con decencia y orden delante del Señor. Entonces, esos son parámetros generales. Entonces, hay una revelación general que nos dice que hay un Dios, pero esta revelación general no nos dice cómo debemos adorarle. De nuevo, son todos esos principios que vemos desde el Antiguo Testamento que Dios dice, cuando se acercan a mí, es como yo lo he establecido. Usted no se acerca a Dios con sus propios parámetros. Entonces, aunque la adoración del templo ha caducado, los principios permanecen. Uno de los textos clásicos, ¿verdad?, que surge cuando se estudia este tema es el que tenemos en Levítico capítulo 10. Ahí tenemos el caso de Nadab y de Abiú. De nuevo, nosotros ya no tenemos un incensario, ya no hay este sistema sacerdotal. Es el principio detrás de lo que queremos nosotros rescatar. Dice el capítulo 10 de Levítico que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. La lectura inicial pudiera tomarse como que Nadab y Abiú estaban añadiendo a la instrucción del Señor, o sea, que estaban haciendo algo, como leemos ahí, que no se les había mandado. Pero realmente, y en algunas versiones, pues el sentido se da a entender que
más que hacer algo que no se les había mandado del todo, lo que ellos estaban yendo era contrario al mandamiento que Dios les había dado. Contrario al mandamiento. Jehová había indicado tanto el lugar, el altar, como la receta específica para el incienso que se debía quemar en el altar. Vamos, por ejemplo, a Éxodo capítulo 30. Ya vamos a ver por qué, aunque el resultado siempre fue fatal para ellos, ¿verdad? El Señor los cortó delante de su presencia. Sí es importante a veces entender la distinción entre lo que es añadir algo al culto a Dios o quebrantar algo que específicamente Él ha mandado que se haga. Entonces dice Éxodo 30 lo siguiente: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. De ahí vemos la orden, ¿verdad? Van a hacer un altar para quemar el incienso, versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Tenía que hacerlo en las mañanas y también tenía que hacerlo en las noches. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Creo que este pasaje nos está dando bastante luz. O sea, Nadab y Abiú no estaban añadiendo al culto a Dios. Y estaban yendo contra lo que explícitamente el Señor había dicho. No ofrezcan otro incienso extraño. De hecho, uno continúa leyendo Éxodo 30 y es bastante claro. Vean lo que leemos en el versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Era específico, solamente con esta receta era el que se debía ofrecer. Era santo, es decir, apartado para este uso particular. Ahí está la receta, cualquiera podía consultarla, pero ¿cuál era la restricción? Usted no se la puede hacer para su propio uso. Entonces, por un lado, haga este incienso como yo le pido para ofrecérmelo. No haga otro extraño, diferente. Y particularmente solo para este uso. Aunque usted se lo pueda hacer la receta y tomarla, no se va a usar para otra cosa, sino para quemarlo cuando el Señor así lo había establecido en los tiempos determinados en el altar para ese fin. Por eso les digo, para los fines no pareciera relevante si ellos añadieron o quebrantaron un mandamiento, dado el resultado fatal para sus vidas. Pero para efectos del principio regulador es importante, porque lo que ellos hicieron no fue una adición al culto, sino que corrompieron la instrucción que Dios había dado en el culto que tenía que ofrecerse. Ellos no tenían que preguntarse si podían presentar otro incienso, ya el Señor había dicho. O sea, no ofrezcan fuego extraño. Ellos quebrantaron un mandamiento expreso de parte del Señor. Ahora, el caso de Nadab y Abiú, como también el caso de Usa cuando tocó el arca, ¿verdad? Son pasajes que aparecen con frecuencia, pero realmente hay muchos otros casos que nos muestran cuán serio Dios se toma la adoración a Él. Vamos, por ejemplo, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. No era cualquiera que podía ofrecer los sacrificios. Aquí tenemos el caso de Saúl, que no se esperó a que llegara Samuel. Dice el versículo 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, es decir, se le estaba yendo. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Nuevamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Se va contra un mandamiento expreso de parte del Señor. No le correspondía a Saúl ofrecer los sacrificios. El otro caso que tenemos, ¿verdad? Como les decía, es el caso de Usa, que está ahí puesto también en la proyección, 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7, ¿verdad? Usa pone su mano para evitar que el arca se caiga y el Señor lo fulmina. Ahora, todo estaba ahí mal desde el inicio. ¿Por qué? Porque estaban transportando el arca por medio de bueyes, en vez de utilizar a los levitas y las varas, ¿verdad?, para cargar el arca, como también el Señor ya lo había mandado. Ahora, el pasaje también es bastante instructivo porque nos dice que David danzaba y que iban con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y ya vamos a retomar un momento el caso de los instrumentos musicales. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 26. 2 de Crónicas 26. Similar a lo que hizo Saúl, también el rey Usías se atrevió a hacer aquello que no le correspondía. Leemos en el versículo 16 que cuando ya era fuerte su corazón, 2 de Crónicas 26, 16, cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. De nuevo vemos el caso, ¿verdad?, con el incienso. Es que eran solamente los sacerdotes que estaban permitidos, que tenían esa autorización para ofrecer el incienso al Señor. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Así fue el final de este rey, un rey que, como leemos ahí, en efecto llegó a ser muy fuerte. Él mandó a construir instrumentos avanzados para la guerra. El Señor le dio victorias, pero se enorgulleció, quiso adorar a Dios a su manera, no como Él lo había establecido, y esas fueron las consecuencias. Ahora, no todos los casos son del Antiguo Testamento, como les digo, ahí está el principio. Nosotros usualmente, hay uno que se nos recuerda semana tras semana, que lo tenemos cuando observamos la cena del Señor. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11. Vamos a la primera carta de los Corintios. Los sacramentos, es decir, la cena del Señor y el bautismo, apropiadamente nosotros los vemos como parte del culto al Señor. ¿Y qué dice aquí Pablo? Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duermen es que han fallecido en el cuerpo del Señor. Sí, hermanos, nosotros tenemos que reconocer que estamos en una época en la que el Señor es sumamente paciente y misericordioso con nosotros. De que culto tras culto, no solo aquí, sino en muchas iglesias, no caigamos fulminados delante de la presencia del Señor, al no rendir el culto como es debido a su nombre. Para nosotros todo esto lo que significa es que ante una práctica, a pesar de que reconocemos esa gran paciencia del Señor, de que muchas cosas han cambiado, de que en efecto ya no depende nuestra adoración de un lugar específico, de un templo en particular, de que esta adoración es primariamente ahora en espíritu y en verdad desde cualquier parte del mundo que se le puede ofrecer al Señor. Eso no quiere decir que nosotros no debamos seguirnos preguntando, ¿estamos adorando al Señor como debe ser? Debemos preguntarnos, ¿estamos añadiendo al culto al Señor, por un lado? Y por el otro, aquello que entendemos que sí debe ir, lo estamos haciendo como Él lo ha establecido. Presentar a los niños es parte del culto. Ciertamente podemos orar por ellos como parte de las oraciones que hacemos. Y Jesús los recibió. Por el contexto en el que eso fue hecho, junto con el ejemplo que vemos de la iglesia registrada en el Nuevo Testamento, no lo avala, por dar un ejemplo. Otro caso, por ejemplo, los que ya tienen más años aquí. Antes nosotros no teníamos un espacio para recitar el verso de la semana, la memorización. No tenemos un mandamiento explícito para ello. Y una de las preguntas que yo tuve para mis hermanos pastores era esa. No es que no vea que el recitar un verso de memorización o leerlo como algo malo. ¿Quién diría que es malo que esté leyendo la palabra del Señor o diciendo un verso de memorización como parte del culto? La pregunta es, ¿debe ser parte del culto? Es asegurarnos de que tenemos un razonamiento bíblico que lo haga encajar como una práctica justificada. Ahora, nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entendemos que confesar nuestra fe es parte del culto al Señor, perseverar en la doctrina apostólica. Pero es que es tener el cuidado, ¿verdad? De que estamos haciendo la pregunta correcta. Porque si solamente nos preguntamos, ¿pero qué hay de malo en decir un verso de memorización? Estamos haciendo la pregunta incorrecta. Debe ser parte del culto al Señor. O sea, tenemos principios generales en la Escritura que nos demuestran a nosotros que en efecto debe ser hecho. Porque si no, en efecto se añaden esas tradiciones humanas, se hace por costumbre. Y si no se tiene claro, nosotros nos morimos, pasan los años y luego le preguntan a los hijos de nuestros hijos, ¿y ustedes por qué tienen un verso de memorización? O sea, siempre se ha hecho así. Así ha sido. ¿Ven el peligro? Lo mismo que los bautismos. Si los entendemos como parte del culto, esto significa que no los podemos mover a conveniencia fuera del tiempo de adoración. Eso es parte de lo que una iglesia debe considerar, por ejemplo, para aquellas que, ya sea porque no tienen la posibilidad de hacerlo en el edificio o que se iban a hacerlo a un río para que, no sé, bueno, se van a hacerlo a un río, ¿verdad? Por alguna razón. O sea, pero estamos entendiendo que estamos trasladando el culto ahí, que lo estamos haciendo como parte del culto. ¿Por qué no hacerlos un sábado? ¿Por qué no hacerlos antes de la escuela dominical? Es que no, si los entendemos como parte del culto, si los estamos viendo como es el ejemplo usual en las Escrituras, como el resultado natural de la predicación de la palabra de Dios, tiene que ser parte del culto. Y, de nuevo, por lo que estamos viendo en la Escritura, después de la predicación de la palabra, recordando nosotros lo que el Señor hizo en la historia, venía esa predicación en el poder del Espíritu Santo y muchos respondían bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estos llamados elementos del culto nosotros los derivamos de varios pasajes del Nuevo Testamento. Vamos en primer lugar a Hechos capítulo 2.
Pedro ha predicado, exhorta a todos a que sean salvos. Muchos se han preguntado, ¿qué debemos hacer? Versículo 41, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es uno de los pasajes más claros de qué era lo que hacía la iglesia al inicio. Y vean que solo ahí tenemos, realmente es un culto sencillo al Señor. Es esa sencillez y simpleza del culto que se le rinde al Señor donde está la clave. ¿Qué hacían? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto es palabra, tanto leída como expuesta, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que la distinción pudiera entenderse como la cena propiamente y el hecho de que compartían alimentos. Y claramente la iglesia oraba. Primera de Timoteo, capítulo 2. Instrucciones de Pablo a Timoteo, anciano también en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí mismo en esta carta, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, estamos viendo exhortaciones a que la iglesia ore, a que persevere en la lectura, la exhortación y la predicación de la palabra. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Como es lo que hemos entendido nosotros. ¿Cuándo es el día que presentamos nuestras ofrendas al Señor? El primer día de la semana. Pero esta instrucción de Pablo pudiera dar a entender de que no se recojan en el momento de, sino que se ponen aparte, ya sea antes o después del culto. Entonces, oraciones, lectura, exhortación, las ofrendas también como parte de nuestra adoración a Dios. Y particularmente noten esa palabra que Pablo utiliza. Él dice, como ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, esta instrucción que estoy dando a las iglesias en Corinto, también las di a las iglesias en Galacia. Y esa expresión aparece también en esta carta en otras ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 7. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Capítulo 7, versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Las instrucciones apostólicas no eran solo para una iglesia, es para todas las iglesias. Entonces, lo que veamos ordenado para una iglesia, Pablo también lo mandaba para las demás. Simplemente que esos pasajes lo están haciendo más claros. Lo mismo Pedro, Juan, eran instrucciones apostólicas, como aquellos que tuvieron este oficio particular de parte del Señor. Una misma regla para todas. No vemos ajustes o excepciones por razón de la cultura, por costumbres propias de la región. En algunos casos Pablo enseñó en casas, en alguna ocasión estuvo en la escuela de alguien, predicó en diferentes horas, a veces hasta altas horas de la noche, al punto que un joven cayó, ¿verdad?, por la ventana de un edificio. Pero a pesar de todas esas circunstancias, también se nota un patrón de uniformidad. O sea, lo que se hace aquí se tiene que hacer en todas las iglesias. Entonces, ¿cuáles son los elementos que usualmente nosotros vemos en el culto cristiano? Philip Schaff, un historiador,
reconoce los siguientes: predicación del Evangelio, las predicaciones, ¿verdad?, de los mismos sermones de Pedro, de Pablo, las epístolas. Tenemos lectura de porciones del Antiguo Testamento, que a veces eran acompañadas con una exposición práctica y con aplicaciones. Tenemos la oración, tanto de intercesión, peticiones y acciones de gracias. Tenemos los cantos, propiamente los salmos del Antiguo Testamento, pero también otros cánticos espirituales fueron añadidos, himnos, doxologías, salmos cristianos, bendiciones, la confesión de fe, desde las tempranas declaraciones de Pedro de Jesús como el Señor, la fórmula bautismal, hasta el credo apostólico, y finalmente la administración de las ordenanzas o de los sacramentos, es decir, de nuevo, la cena del Señor y el bautismo. Esos son los elementos que nosotros pudiéramos reconocer que desde muy temprano han estado en el culto al Señor. Entonces, si nosotros vamos a nuestra confesión de fe en el capítulo 22, porque hay un capítulo propiamente de la adoración, leemos básicamente estos elementos. Tenemos la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de los salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Eso es el capítulo 22, párrafo 5. Entonces, los elementos podemos estar de acuerdo. Ahí están, pero volvemos a lo que leía en el primer capítulo, las circunstancias. Yo siempre me pregunto, ¿verdad? Como, ¿qué sabiduría del Señor? Porque eso es así. Dios en su sabiduría nos muestra a nosotros una adoración sumamente regulada en el antiguo pacto. Él sigue regulando su adoración ahora en el nuevo pacto, pero el nivel de detalle es distinto, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo. Y me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué no nos dejó a nosotros un programa de culto? Pablo escribiendo a cualquiera de las iglesias, y cuando se reúnan lo harán así. Iniciarán con una oración, van a leer de una porción del Antiguo Testamento, luego tendrán 3 cantos o 4 cantos. Después de eso harán otra oración. Después de eso vendrá la exposición de la palabra. Después de eso, si hay bautismos, que se bauticen. Luego la cena del Señor. Y se reunirán 2 veces cada día del Señor. No tenemos eso. No lo tenemos. Pero como les digo, yo esto lo digo es con temor. O sea, claramente, aunque es humanamente me hubiera parecido a mí mejor, no fue como Dios lo dejó al final de cuentas. El Espíritu Santo no lo inspiró de esa manera, que nos quedara a nosotros un programa de culto, un programa de liturgia. Dios ha dado a su pueblo los principios para que, guiados por la prudencia e informados por la Escritura, definamos ese tipo de detalles. ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántos cantos? ¿Cuánto debe durar la predicación? Porque realmente, como les digo, en la mayoría de estos aspectos, muchos en las iglesias reformadas vamos a estar de acuerdo. ¿Dónde es que el tema suele volverse más espinoso? En el tema de los cantos. Efesios 5, 18 al 20 dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No voy a leer el de Colosenses, es bastante similar. Ahora, ¿por qué digo que suele ser como el más espinoso, como el que llega a traer mayor diferencia? Bueno, porque desde esta misma expresión de que el canto es alabando al Señor en vuestros corazones, aunque no es muy común en nuestros días, pero hay quienes dicen que el canto, por ejemplo, tampoco debía ser parte del culto. Es un canto en su corazón, no con su
boca y su lengua. Como les digo, posición poco popular, pero ahí estaban. No es que no se cante al Señor en otros momentos, de nuevo, es como en el tiempo del culto dicen, no, es un canto en el corazón, entonces no se cantaba. Hay algunos que dicen que no, que lo único que se debe cantar es los salmos del Antiguo Testamento. Otros toman, como es mi postura, ¿verdad?, de que salmos, himnos y cánticos espirituales claramente está avalando no solamente el canto de los salmos propiamente dichos, sino también otros himnos compuestos para el Señor. Otros cantos también son parte del culto al Señor. Y a todo esto hay que sumarle el otro factor, cómo cantarlos, sin acompañamiento musical, con un solo instrumento o con varios instrumentos musicales. Y si se puede con varios, ¿con cuáles? En ese sentido, pues también ha habido debate. Por ejemplo, hace un tiempo para acá, un libro que se ha vuelto un poco más frecuente es uno de John Price, que precisamente cuestiona el empleo de los instrumentos musicales en el culto. Ahora, él hizo un ejercicio que yo he tenido pendiente como parte de estudios independientes, pero en la otra dirección. Es decir, en mi caso, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entender el uso de la diversidad de los instrumentos, ya sea en espacios fuera del culto al Señor? Pero Price lo que dice es, no, más bien, ¿por qué estamos permitiendo uno cuando no debería utilizarse ni uno solo? Porque quizás muchos puedan, ¿verdad?, verse enfrentados a esto cuando se está estudiando el principio regulador. Bueno, si solo hacemos lo que explícitamente se nos manda en la palabra, ¿dónde tenemos la instrucción para usar un piano? Y si se puede el piano, ¿por qué no se puede otro instrumento? ¿Por qué tanta resistencia al empleo de otros instrumentos si ya estamos permitiendo uno? Ahora, hay que ver algunos puntos de coincidencia con aquellos que promueven el uso, o más bien el no uso de instrumentos. Primero, todos debemos reconocer que el uso de los instrumentos musicales no es esencial para nuestro canto al Señor. No son indispensables. Podemos cantar sin ellos. Segundo, que en contextos fuera del culto hay aval para el uso de instrumentos musicales. Eso es importante porque a pesar de que se reconoce con frecuencia, todavía se suele tildar de mundano o se tienen prejuicios contra ciertos instrumentos. Cada quien verá contra cuáles tiene sus prejuicios. Algunos verán una batería, verán una guitarra eléctrica y ya piensan de que no se puede cantar o emplear estos de manera apropiada. Es mi convicción que algunos salmos muestran precisamente esto, que hay escenarios válidos para que nuestras voces, que es el instrumento principal, sea acompañado por una diversidad de instrumentos. Que el asunto está en cómo se emplean. Porque como yo a algunos les he dicho, usted igual puede tocar una cumbia con un piano y usted los verá ahí. Sí, digo, agrupaciones tocando cumbia con piano, ahí está. El asunto es cuál es la motivación detrás del uso de esos instrumentos. Y lo tercero es que el Antiguo Testamento muestra que sí hubo una regulación en cuanto al uso de los instrumentos musicales. Esto no lo podemos perder de vista. Es decir, aunque el punto central de la tesis, ¿verdad?, para quienes dicen que sostener el principio regulador es el no uso de instrumentos, ¿verdad?, porque no está explícitamente ese mandamiento ahí y que se fue con la adoración del templo, aquellos que entendemos de que sí hay un uso válido para ellos, no podemos pasar por alto que igualmente eran regulados. No se utilizaba cualquier instrumento, de nuevo, a discreción de los líderes del pueblo. Por ejemplo, a Moisés se le ordenó que empleara, bueno, estaba en el anterior, pero era la figurita de dos trompetas, era nada más para mostrar. Ahora, yo no sé cuántos, ¿verdad?, porque hay algunos que sí estudiaron un poco más el tema del chofar y todo el asunto, que es el cuernito que no está ahí. Pero a simple vista, si yo les preguntara cuáles de esas pares de trompetas son las que se empleaban en Israel, podríamos decir cuál es la diferencia. Hay unas ahí que son de Egipto.
Porque a veces el argumento que se quiere utilizar es como, no, es que los instrumentos que se empleaban ahí no eran como nada conocido en el mundo pagano. Pero eso no es cierto. O sea, la forma de la trompeta es básicamente la misma que se empleaba también en Egipto en aquel entonces. Ahora, yo no estoy diciendo que no había discernimiento. Eso tiene que estar claro. Discernimiento había. El Señor mandó a Moisés a hacer solamente 2 trompetas de plata, que son las que están, bueno, más a la izquierda, más a mi izquierda. Entonces, eso es lo que el Señor había mandado inicialmente a Moisés. Pero más adelante, cuando llegan los días de David, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Los instrumentos de David. ¿Y cuáles serán estos? Vamos a verlos rápidamente. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces, estos instrumentos de David se vienen a añadir a las trompetas. Entonces, lo que vamos a ver en algunos pasajes del Antiguo Testamento es que estaban las trompetas y los instrumentos de David. Esa frase, instrumentos de David, es una forma de resumir estas categorías que hemos leído acá: salterios, arpas y címbalos. Ahora, David es muy claro en que él los hizo para alabar al Señor, pero aún esto está dicho también con el siguiente atenuante. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 29. En 2 de Crónicas 29, 25 leemos lo siguiente. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. Ahora, los címbalos eran como, imagínense, en 2 platillos, ¿verdad? Este es un instrumento de percusión. Salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. ¿Cuáles trompetas? Bueno, es como las que mandó por medio de Moisés. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel. Lo que quiero que notemos es que, aunque David los hizo, hubo ese mandamiento, ¿verdad?, de parte del Señor. Es decir, sí hubo un mandamiento de parte del Señor para David, autorizándole el empleo de los instrumentos que él fabricó, que él, como también se lee en Amós, como los que él inventó. Entonces, estos pasajes enseñan mucho. Desde que hubo un mandamiento del Señor, el Señor está diciendo, yo autorizo el uso de los instrumentos. Las categorías que hay ahí, hay instrumentos de viento, de cuerdas, de percusión. Como les digo, el meollo del asunto para algunos es, pertenecía a esto tan intrínsecamente, estaba tan ligado a la adoración del templo, que cuando el templo se fueron también los instrumentos con él. Esa es la pregunta entonces que se debe responder. Ahora, el templo fue destruido y aún así vemos al pueblo cuando regresó empleándolos también en los días de Nehemías y de Esdras. ¿Pero cuáles? Las trompetas y los instrumentos de David. Es cierto que la iglesia se opuso al uso de estos en los primeros siglos por su asociación a los cultos paganos, y quitarlos del todo pareciera una opción menos problemática y directa, pero no avalada por los principios que veo detrás de su uso en las Escrituras. Con todo, un estudio más amplio puede darse en el futuro. Yo nada más estoy trayendo estas implicaciones como parte del segundo mandamiento para siempre preguntarnos, hermanos, ¿estamos adorando a Dios como es debido? Yo pensé que iba a terminar el segundo mandamiento hoy. Todavía me quedan unos últimos pensamientos que terminaré la otra semana si el Señor lo permite. Pero hoy, cuando el Señor nos convoque una vez más para cantarle, recordemos esto: no depende de la instrumentación. Nosotros cantamos al Señor y elevamos nuestras voces como ofrenda a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro director de alabanza. Que el Señor les bendiga.